Génesis capítulo 7. Este es el conocido pasaje de la promesa de Dios a Abraham. Creo que es muy familiar a todos nosotros. Vamos a leer del 1 al 5. Génesis 17, del 1 al 5. 17, Génesis 17. ¿Qué dije? Génesis 17, del 1 al 5, por favor. Génesis 17, del 1 al 5. ¿Listo? Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Ande delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dice que Abraham tenía 99 años. No sabemos exactamente a qué edad lo llamó, pero se supone que él y Sara habían estado en edad de tener hijos al principio. Así que podemos suponer que han pasado décadas desde que Dios llama a Abraham y le hace una promesa que él y Sara tendría a un hijo. La Biblia menciona específicamente que tenía 99 años y Sara tenía 90. Lo único que tenían era una promesa, y al parecer una promesa fallida. Sin embargo, Abraham creía, perseveró en su fe. Dani está sonando aquí mucho. Había perseverado en su creencia en una promesa todavía. Entonces en versículo 1, Dios se identifica como El Shaddai. Él no es ¿cómo se llama? ¿Qué es él? El adjetivo, no. El artículo, no es el artículo El Shaddai, es Elohim Shaddai. Son dos nombres. El término El, que se traduce aquí Dios, Shaddai, Todopoderoso, los dos tienen que ver con poder. Dios, el poderoso, Shaddai, el Todopoderoso. Dios dice que Dios se le apareció. No sabemos si Dios se le aparece en visión o se le manifiesta en alguna forma física, no sabemos. Dice, se le apareció y dice: yo soy el Shaddai. Esto no es una declaración abstracta sobre el ser de Dios, hermano. Esta declaración viene en medio de una promesa hecha hace muchos años, y un Abraham y Sara viejos. Y Dios se presenta como Dios Todopoderoso. Es que Abraham necesitaba fundamentar sobre su fe, sobre algo fuera de él. Qué lástima, qué tristeza, qué patética aquellos. Hoy, ahorita en algunos lugares se estará predicando fe en fe.
Declárelo, el poder de la fe. Tú tienes fe, tienes poder. Declare lo que tú quieras y se va a hacer fe en fe. ¿De qué servía que Abraham declarara hijos y hijos si no podía tener? Dios no le estaba diciendo, crea en tu fe. Dios está diciendo, cree en mí. Yo soy Dios Todopoderoso y yo te he hecho una promesa. Y Abraham necesitaba fundamentar su fe, así como usted y yo, sobre algo fuera de nosotros, que se llama El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Abraham necesitaba fundamentar también su obediencia sobre este mismo Dios. ¿Usted se acuerda que habían fallado? Faltó su fe y desobedecieron con todo lo que pasó con Agar e Ismael. Abraham necesitaba fundamentar su obediencia sobre este mismo Dios todopoderoso. Al establecer pacto, el Dios Todopoderoso estipula la fe como ligamen, como el eslabón, y estipula la obediencia para su socio. La obediencia no es condición para ser socio. Dios lo había llamado por gracia. Vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te diré. La obediencia de Adán no fue la condición para ser socio. Tengamos muy claro, pero sí era la condición de socio. La condición de ser socio. Ande delante de mí y sé. ¿Qué dice? Perfecto. Ande delante de mí, sé perfecto. Delante de mí, en el hebreo, es ante mi rostro. El hebreo utiliza muchas veces términos muy físicos. Por ejemplo, cuando se enoja, alguien dice, se inflamó su nariz, se puso roja. En lugar de decir se enojó, dice, se inflamó la nariz. Como cuando uno se enoja y se enrojece la cara, así el hebreo describe. Tiene otras formas graciosas también, ¿verdad? Para nosotros graciosas de decir cosas, eufemismos. Para decir en presencia de alguien, dice ante su rostro. Y así entendemos nosotros. Si estamos en presencia, estamos cara a cara. Estamos en la presencia. No le damos la espalda, no estamos a escondidas, estamos en la presencia, cara a cara. Anda delante de mi rostro y sea perfecto. El socio de Dios no anda a escondidas. El creyente es consciente de que hay un Dios todopoderoso que nos ha tomado por socio, por gracia, y el gran Creador condesciende a tomar a la criatura una vez más para ser su socio, porque perdimos el derecho en el Edén. Dios había puesto a Adán y Eva como su socio, su mayordomo, su príncipe en la tierra, y lo despreciamos. Y Dios vuelve a condescender, vuelve a tomar socio y dice, vuelva a mi presencia. Estos primeros son llamados de amor, hermano, porque se acuerda cuando Dios llegó y su rostro frente a Adán escondió. Pero Dios Dios los expulsó de su huerto. Lejos de mi presencia, salga de mi presencia, dijo Dios. Y ve que Dios otra vez, hermanos, nos está invitando. Acérquese, venga a mi presencia, venga frente a mi rostro. El rostro del Dios 3 veces santo, el rostro del Dios perfecto, nos invita frente a su gloria de nuevo. Esta es la belleza del pacto de gracia, hermanos, porque sabemos solamente por medio de quién podemos acercarnos al Dios Todopoderoso. ¿Quién es? Jesucristo. Esa es la gran promesa que se cumplió muchos años después en Cristo. Juan Calvino dice sobre este versículo, nadie seguirá a Dios, sino aquel que pone las cosas creadas en su lugar correcto y mira solamente a Dios. Pareciera Peter Jones, poner sus cosas en el lugar correcto. Dice, nadie va a seguir a Dios mientras tiene
confundidas las cosas creadas. Mientras las cosas creadas, sea lo que sea, acciones, personas, actividades, pensamientos, placeres, sea lo que sea, cosas creadas, mientras estén confundidas, hermano, no va a tener a Dios en su lugar correcto. Por tanto, dice Calvino, hasta que pongamos las cosas creadas en su lugar correcto, en la tierra, donde deben de estar, y reconocemos al Dios Todopoderoso en el cielo donde está, nadie seguirá a Dios. Y es así, hermano. Mientras nuestro corazón enreda el orden de lo importante y la prioridad, no seguiremos a Dios. Y es por eso que Dios se presenta. Soy el Dios Todopoderoso. Ande delante de mí. Ande frente a mi rostro y sé perfecto. Este término perfecto se podría traducir en integridad. Es lo contrario de hipocresía. El hipócrita es de doble ánimo. El hipócrita pone una cara aquí y otra cara allá. Dios está diciendo a Abraham que ande delante de él y que tuviera el conocimiento, o sea, el sentir en todo momento que está delante del rostro de Dios. Y eso aquí que nosotros sabemos, hermanos, muy bien que si realmente Dios estuviera presente, visiblemente presente, o Jesucristo, no haríamos muchas cosas que hacemos. ¿Cierto o no? Muy callado. ¿O solo yo? No haríamos muchas cosas, no pensaríamos muchas cosas, no diríamos muchas cosas si Jesucristo estuviera frente a nosotros. Creemos que podemos hacer cosas no delante del rostro de Dios. Analicemos lo que ha pasado. Número 1, el Dios Todopoderoso ha llamado a Abraham, ha prometido a Abraham ser su Dios, y se le ha aparecido a Abraham. Número 2. Abraham debía fundamentar su fe, su confianza en este Dios Todopoderoso. Número 3. Al adoptar a su socio, Dios espera que lo refleje. ¿Por qué Dios nos llama frente a su rostro? Para que nosotros reflejemos. ¿A qué imagen creó Dios al hombre? A su imagen. Y nos llama delante de su rostro para que nosotros lo reflejemos en el mundo. Dios es Dios de verdad. ¿Cómo son sus hijos? Hijos de verdad. Dios es Dios que cumple su palabra. ¿Cómo son sus hijos? Los que cumplen su palabra. No mienten. Cumplidores de su palabra. Dios es Dios de luz. ¿Cómo son sus hijos? No son hijos de las tinieblas. Etcétera, etcétera. Ser santos es precisamente haber sido apartado por Dios para una diferente. A veces los jóvenes dicen, pero los cristianos, ¿por qué tenemos que ser diferentes? Porque son cristianos. Dios nos llama a una vida diferente. Dios toma socios de su reino, y su reino es un reino de justicia. Ahora veamos la respuesta de Abraham. Otra vez Dios está reafirmando su promesa. Dios se declara quién es. Abraham no ha tenido hijo, ya está viejo, Sara está vieja. Dios vuelve a repetir esta promesa que ha estado diciendo durante décadas. Y Dios llega a Abraham una vez más. ¿Y qué hace Abraham? Vea qué hermoso, porque en versículo 2, Dios repite, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré. Ahí está prometiendo una vez más al hijo de la promesa. ¿Y qué hace Abraham? Dice que se postró sobre su rostro. Se postró en tierra. En la antigüedad oriental y en muchos lugares del mundo, la respuesta correcta
al entrar a la presencia del rey, era postrarse rostro a tierra, en reverencia, en adoración ante el rey. Y Abraham hace eso, se postra sobre su rostro. ¿Sabe quiénes son los cristianos tibios? ¿Sabe cuáles son los cristianos débiles? ¿Sabe cuáles son los cristianos que poco se consagran al Señor y su obra? ¿Sabe cuáles cristianos son los que están llenos de conflictos innecesarios? Porque hay conflictos necesarios y hay conflictos innecesarios. ¿Sabe los que son, hermanos? Los que muy poco reverencian al Dios Todopoderoso. Los que muy poco asombro albergan en su alma. Los que ninguna gratitud a su Dios de pacto guardan. Abraham se postra en reverencia, en adoración y en gratitud. Y no dice una sola palabra. Hay veces, hermanos, en que no hacen falta las palabras, porque las acciones nuestras cuentan mucho más. Es más, hay veces en que estorban las muchas palabras. Y cuando Dios simplemente pide lo que Abraham aquí le ofrece, se arrodilla, se postra y adora. Los cristianos, nosotros, al confesar nuestra fe ante el Señor, nosotros hemos hecho profesión de fe, hemos prometido ante Dios. Es más, le voy a recordar lo que cada miembro de esta iglesia prometió. En las preguntas que se hace al profesar su fe delante de Dios y su pueblo, nosotros le hicimos a cada uno de los miembros aquí una serie de preguntas. Si usted cree en el Dios Trino revelado en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, si usted se creía pecador y que solo Jesús salva. Y luego hicimos estas dos preguntas. ¿Manifiestas que tu sincero propósito amar a Dios, el Señor, servirle según su palabra, luchar contra el pecado del mundo y confesando su nombre, perseverar fielmente en la gracia de Dios, tanto en la vida como en la muerte? Y confiesas que es tu sincero deseo vivir fielmente bajo el ministerio de la palabra de Dios, observar regularmente los sacramentos y prometes someterte al cuidado pastoral y la disciplina de la iglesia y de colaborar en la edificación, colaborar con sus dones en la edificación de la congregación de Cristo. ¿Y qué dijimos todos? Sí, con la ayuda de Dios. Dios quiere que nuestras palabras se ajusten a nuestras acciones, hermanos. Que las palabras no sean simplemente palabras, porque las palabras son fáciles. Y en este caso ni palabra dijo Abraham. Su acción mostró lo que realmente estaba en su corazón. Usted sabe que hay un peligro de doctrina distorsionada. Hay un peligro de doctrina reformada, distorsionada. Ahora, ningún sistema teológico honra el pacto de gracia como lo hacemos los reformados. Nosotros, por decirlo así, los reformados, somos los que le dimos énfasis más que cualquier otra corriente teológica al tema de pacto. Nosotros somos
la iglesia que honra, que recuperó, por decirlo así. Otros ahora están descubriendo las bellezas del pacto de gracia, pero fueron reformados que desarrollaron el pacto de gracia, el tema del pacto de gracia. Pero hay quienes, inclusive en la iglesia reformada, que pueden distorsionar esta doctrina. Permitamos hablar al padre de los reformados, Juan Calvino, comentando este pasaje. Dice Calvino: hemos afirmado que el pacto de Dios, en el pacto de Dios con Abraham, tenía dos partes. La primera fue una declaración de amor gratuito al cual Dios añadió la promesa de una vida bendecida. La primera parte del pacto de gracia es gracia, misericordia, amor gratuito, dice Calvino. Pero, dice Calvino, la segunda parte fue la exhortación a un esfuerzo sincero a cultivar la justicia en respuesta que Dios había dado anteriormente solo una pequeña palabra de gracia. Dice Calvino, Abraham solo tenía una pequeñísima palabra de gracia. Nada más una promesa pequeña. Y sin embargo, sobre esa palabra pequeña, Dios le pidió cultivar sinceramente una vida de justicia. Dios lo había llamado a una vida recta. Y luego Calvino nota que Dios podía demandar integridad y santidad porque Él es Dios. Él es el Shaddai. Dios podía decir, yo soy el Dios Todopoderoso, sea íntegro, sin necesidad de añadir otro. Pero Dios establece este llamado en el contexto de dos cosas. Sí, su autoridad es Dios, sigue siendo Dios. Pero lo hace en el contexto de promesa y de gracia, hermano. Así que nosotros entendemos que la fe en Dios no puede ser separada de una conciencia limpia. Cuando Dios ofrece su gracia, requiere un deseo sincero de honrar esa gracia por una vida santa y no se pueden separar. Y esto es algo muy calvino que posteriormente en las iglesias reformadas, pasó en las iglesias luteranas, se llegó a separar la fe de la obediencia. Y aquí nosotros vemos la unión de las dos. Dios promete, Dios llega y promete. La condición no es haber sido santo, pero al ser tomado por Dios, la esperanza de Dios y el llamado de Dios es una vida recta, íntegra. Usted sabe que en el tiempo de la Reforma los católicos dijeron, si usted no mete obras en la salvación, los cristianos se volverán vagabundos. Por eso la Iglesia Católica enfatizaba por obras. Usted necesita hacer obras, si no, no se va a salvar. O por lo menos va a ir al purgatorio un montón de años. ¿Usted sabe que tuvieron razón en algunos casos? Cuando se mal enseña o se malentiende la gracia de Dios, hermanos, hacemos lo que hacían los Gálatas, lo que Pablo denuncia, libertinaje, por la supergracia de Dios. Pero la Biblia no permite separarlas. Distinguirlas, sí, son cosas diferentes, pero separarlas nunca. La respuesta pactual de Abraham se postra en reverencia y gratitud, y esta actitud se repite una y otra vez a lo largo de la historia. ¿Se acuerda cuando Dios llega donde David? ¿Se acuerda? David quería hacer el templo y llega Dios y le dice, ven acá David, cuando yo te he pedido que me haga el templo. Es más, yo te voy a hacer a ti casa. Yo voy a establecer su trono. ¿Se acuerda cómo David responde? ¿Quién es tu siervo para que tú me hagas esto? David en asombro dice, yo no soy nadie que tú me hagas esto conmigo. ¿Se acuerda cuando Isaías tuvo la visión del Dios 3 veces santo rodeado de querubines y tapó su boca y dice, ay de mí, soy hombre muerto? Yo soy pecador en presencia del gran Dios. Y su respuesta al final fue en reverencia y humildad, heme aquí.
heme aquí. Esta es la respuesta del que recibe, hermano. Esta promesa de la gracia de Dios, la respuesta natural es adoración, reverencia y obediencia. ¿Cuáles son nuestras luchas particulares? Usted como individuo tendrá, así como yo y todos tenemos. Yo no puedo hablar por eso, usted sabrá. Hablemos como iglesia solo de dos, tenemos más. Pero quiero tocar solamente dos cosas, hermano, como respuesta de reverencia y obediencia. Y lo primero que quiero mencionar es algo que hemos tocado en muchas ocasiones, lo tocamos profundamente en la reunión congregacional, y es sobre nuestra asistencia. La adoración es algo natural para el creyente. ¿Qué hace Abraham? Cae y adora. La actitud de adorar es natural para el creyente, hermano. Por reverencia y por gratitud. Las dos cosas. Adoramos y agradecemos. Por eso debe ser natural. ¿Y por qué nuestra iglesia tiene tanta lucha? Con responder al llamado de nuestro Dios de pacto, acercarnos y adorarle el día de reposo, hermano. El hermano Gilson nos dijo el año pasado, nuestro promedio es 30% ausencias. Ahora, es teóricamente posible que el 30% cada domingo está enfermo. Y si es así, somos la iglesia más enferma del mundo. Y por favor llame a nuestra doctora Raquel para que los atienda y los componga, si ese es el caso. Pero personalmente no pienso que la mitad sea, porque el domingo pasado llegó la mitad. 50% se ausentó. Y yo quiero preguntar qué es lo que está pasando. Quiero decir, hermanos, quiero preguntarles sinceramente, ¿es natural adorar para usted o no? Porque si no, algo está muy mal. O no has creído en el Dios del pacto. O el Jesús del Calvario no ha obrado en su corazón. Y necesita tomar ese primer paso. O de otra manera usted está distorsionando la propia teología que has aprendido. No sé qué está pasando. Y hay otra faceta. Pablo en 1 Timoteo 5 dice, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bueno, aquí nadie está recibiendo salario por servir a esta iglesia. Pero ya se anda en boca de más de uno, cuando el pastor se va, nadie llega. Como el domingo pasado. ¿Así ustedes honran a los ancianos de esta iglesia? Si esa es la clase de honra que van a dar, no creo que Dios acepte para nada. Lo primero, hermanos, Abraham marca la actitud que un creyente recipiente del pacto de amor, adora en reverencia, en gratitud. Y si eso no está en su corazón, le invito a creer en Cristo y a ser reconciliado por gracia ante este gran Dios que nos da el privilegio de venir ante su rostro. Segundo, hemos hablado también sobre algo también que es muy natural, que no sale en este pasaje, pero sí lo evidencia Abraham y Sara muy pronto, y es la hospitalidad. Cada vez que yo salgo a otros lugares, estoy impactado una y otra vez de la super hospitalidad
hospitalidad de muchos hermanos, no solo conmigo, cuando estuve ahora en el estado de Puebla, llegaron muchos de diferentes lugares del país y todos fueron bienvenidos y comidos y hospedados, etc. Y siempre yo los invito, le digo, váyase a acompañarnos en Costa Rica, pero hermanos, dentro de mí hay una inquietud que si realmente llegan varios, que si serán recibidos de la forma que yo veo que están recibiendo un montón de gente. Me preocupa sinceramente. Imagínense que Abraham y Sara, de aquí a poco, cuando pasaron los 3 visitas, uno de los cuales era el Señor. Imagínense que hubiera dicho a Abraham, pasaron, ¿verdad? Fueron pasando y pidieron no sé qué, agua. No te puedo atender porque estamos trasquilando las ovejas, estamos muy ocupados. Andate para allá, para el vecino, seguramente los aloja. Y la promesa que en ese momento Dios le dio a Sara de que de ahí a 1 año nacería Isaac, no la habrían tenido. Por eso Hebreos dice, no olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos hospedaron ángeles y recibieron la misma promesa de ahí a 1 año. Hermanos, la hospitalidad, al igual que la reverencia y la adoración, es algo natural. ¿Sabe por qué? Porque usted, así como yo, usted no merece haber sido recibido por Dios. Por decirlo así, Dios fue hospitalario contigo. Dios te había excluido de su huerto. Dios a nosotros nos había expulsado de Edén. Pero ahora en Cristo dice, vuelvan, vengan. Dios es el Dios hospitalario. Dios es el Dios bondadoso. Y Dios quiere que nosotros seamos parecidos, hermano. Que seamos iguales. Yo doy gracias a Dios por los que han ofrecido recibir a los hermanos hoy. Yo creo que, hermanos, podemos seguir trabajando sobre ser más espontáneos, más abiertos. Varios nos están visitando. Le pregunto a los miembros de la iglesia, ¿saben los nombres de los que nos visitan hoy? ¿Los saludaron? Empecemos por ahí, por lo fácil, que Dios nos los trae. Y de ahí para afuera, mostrando el mismo amor y hospitalidad que Dios mostró con nosotros. Hermanos, con la asistencia, no sé qué Dios va a hacer con nosotros. Usted sabe que Dios exhorta, Dios es paciente, Dios es amoroso, tardo para la ira, pero Dios tarde que temprano disciplina a sus hijos. Entonces yo no sé qué va a hacer Dios con esta iglesia para que no sigamos con 30, 40% de ausencia cada domingo. No sé qué va a hacer Dios. Ve a ver usted. Ve a ver usted con Dios qué va a hacer. Y si Dios te disciplina, por favor no se queje. Casi digo, ni me llame. Pero no lo dije. O sí lo dije, pero lo pensé. Tal vez no sea necesario. Yo confío de que no va a ser necesario que Dios discipline a ninguno, porque vamos a acatar su palabra por amor y respuesta. No estamos ganando la salvación, estamos respondiendo a la gracia en Cristo, hermano. Jesucristo dijo, cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Atraerá. Dios nos ha dado el privilegio de venir a su presencia, especialmente en culto, hermano. No menospreciemos este gran don. Con reverencia lleguemos, con gratitud en el corazón, y ese mismo amor que Dios nos ha mostrado para nosotros, que sobreabunde en hospitalidad y amor para otros hermanos. ¿Qué les parece, hermano? ¿Estamos bien? Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Oremos. Padre, gracias te damos por tu pacto de amor y de gracia que hiciste con Abraham y su descendencia. Tú cumpliste, Señor. Eres Dios de verdad. Eres Dios de cumplir tu palabra. Eres Dios de amor. Y en Abraham hemos sido bendecidos nosotros, porque su simiente finalmente en Cristo se cumplió y es nuestro Salvador. Oh Padre, llena nuestro corazón, por favor, porque tenemos muchísima más revelación de que la tenía
la que tenía Abraham. Abraham solo tenía una palabra, una promesa, y tenemos toda la Biblia y Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo. Padre, perdónanos, porque tanta más revelación tenemos nosotros y deberíamos ser tanto más obedientes y agradecidos y hospitalarios de lo que era Abraham. Y a veces ni llegamos a lo que Abraham era, y nosotros teniendo tantísimo más de lo que tenía él. Oh Dios, perdona a tu pueblo. Por favor, levanta esta congregación en amor, en gratitud, en obras que demuestran un corazón agradecido contigo, Señor. Que sea conocida, Pacto de Gracia, como la iglesia más hospitalaria del mundo. Oh Dios, por favor, obra en medio de nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.